Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, episodios de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, como algunos querrían defender, sino más bien al contrario, una historia plagada de estampas gloriosas y de actos heroicos. Pero esa es justamente la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que ahora podemos pedir a través de Internet. Aprovechando estos días de confinamiento, no tenemos más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen este libro a casa, que además es una edición especial. Incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a esos grandes héroes olvidados de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y entramos ya en capítulo político en la Comunidad Valenciana, donde se generalizan las críticas contra la gestión al gobierno de Ximo Puig y muy especialmente contra la gestión de su vicepresidenta, Mónica Oltra, en toda esta crisis, en unas críticas generalizadas que quedaron claramente de manifiesto en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas de ayer. La diputada del PP, Elena Bastidas, le pidió a la vicepresidenta más autocrítica y, sobre todo, que tenga una visión más integradora. Le echó en cara no haber mantenido reuniones con los portavoces de otros grupos. Tenemos comunicación con doña Elena Bastidas, ella es la portavoz de Política Social del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Señora Bastidas, muy buenas noches. Encantada, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿consiguió usted obtener algo de autocrítica por parte de Mónica Oltra? No, la verdad que la humildad y la autocrítica no son dos virtudes que precisamente adornen a la vicepresidenta Oltra, que durante toda esta crisis ha estado desaparecida, no se la ha visto, no solo por nosotros, por nuestra parte, desde los grupos de la oposición, sino lo más doloroso es que los colectivos ni la han visto ni la han sentido a su lado en ningún momento. La verdad es que una de sus críticas fundamentales es que Mónica Oltra y lo que es el gobierno no ha mantenido con ustedes ningún tipo de interlocución. Le estaba pidiendo que por lo menos consultase con los portavoces de los diversos grupos ante una crisis de tal envergadura como la que estamos sufriendo. Es que es lo lógico, ¿no? Una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra comunidad. El presidente Puig ha mantenido una interlocución con nuestra síndica, con nuestra presidenta, con Isabel Bonic, y lo lógico y normal es que cualquier responsable político que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de la situación tan extraordinaria, pueda mantener al menos una reunión con carácter semanal con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, pero lejos, ¿no?, de poder realizar, de poder ser leales en las dos direcciones, desde el punto de vista del gobierno a la oposición y de la oposición del gobierno, como yo tuve ocasión de expresarle ayer. No es ni siquiera de su formación política Compromís, ni mucho menos. Su compañero Marzá, conseller de Educación, es de Compromís y ha mantenido, bueno, no sé si diariamente, pero al menos semanalmente con asiduidad a nuestra compañera y a todos los portavoces de Educación totalmente informados, incluso recogiendo, ¿no?, propuestas y aportaciones. Por lo tanto, no es una cuestión de gobierno, ni siquiera de Compromís, es una cuestión de personas, de la señora Oltra. Pero bueno, como usted bien dice, la respuesta de ella es que ella ya habla con los síndics y que además hay un grupo de WhatsApp, que lo que tienen que hacer ustedes es mirarlo. Es muy alucinante. Yo creo que lo que tiene que hacer la señora Oltra en primer lugar es asumir que es la vicepresidenta, es la número 2 del gobierno. El presidente interviene, interlocuta con mi presidenta, tiene interlocución con todos los representantes de todos los síndicos, de todos los grupos. Ella es la número 2 y responsable de un área muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones, y debe mantener contacto con los representantes de los grupos políticos, de todos, de los que sustentan al gobierno y de los que estamos en la oposición. Pero insisto, nosotros la hemos tenido y la hemos sentido ausente, y lo más doloroso, créame, es que también todos los colectivos que están dentro de su gestión tampoco ni la han visto ni la han sentido a su lado. Ustedes desde el PP ya el mismo día 6 de marzo le preguntaron a la Generalitat qué medidas iba a tomar. El día anterior, el día 5, en Madrid, por ejemplo, ya se habían cerrado los centros de día y se habían restringido las visitas a las residencias. Bueno, pues Mónica Oltra todavía tardaría una semana más, ¿no?, en darse por enterada.
Bueno, no solo eso, sino lo más sorprendente es que desde los propios ministerios que remitían protocolos desde de la última semana de enero a los distintos gobiernos autonómicos, el propio sector ya a mediados de febrero ya le estaba insistiendo, inquiriendo a la Consellería de Bienestar Social de la señora Oltra que qué protocolos, que qué medidas debían seguir porque lo que se nos venía encima era muy grave, era muy gordo. Y bueno, pues lejos de atender la petición del sector, ella entendía, la señora Oltra, que no requería de ninguna medida específica, que las recomendadas a la población general insistieron por una segunda vez que la situación era muy grave, que ya tenía que estar el sector alertado, adquiriendo material, y la señora Oltra volvió a contestar lo mismo, que no había ninguna específica. Recuerde aquella entrevista en Televisión Española, eso sí, se prodiga bastante bien en los medios de comunicación, en algunos, y bueno, pues ya dijo allí que era un poquito más grave que una gripe. Bueno, pues de una contestación a ese nivel, ¿qué podemos esperar de su actuación y respuesta política? Pues lo que ha ocurrido, ha llegado tarde y ha llegado mal. Pues hombre, un poquito más grave que una gripe sí que es. Seguramente si hubieran tomado medidas a tiempo, oye, hubieran incluso podido salvar vidas. No queremos personalizar, pero es que hay casos dramáticos como el de esa mujer de 75 años que murió tras estar esperando 23 horas a que llegara una ambulancia. Es muy doloroso. Esta mujer, 75 años, de Elche, que estuvo 23 horas esperando una ambulancia y que murió. Y murió después de estar, insisto, 23 horas esperando una ambulancia. Lo está estudiando la Fiscalía. Pero si usted me permite, es muy doloroso porque hoy sabemos que ya estamos en 394 personas mayores que han muerto en residencias. Yo se los puse ayer a la señora Oltra. ¿Por qué los recursos, cuando tiene todo el poder, los recursos públicos, los recursos privados, para ponerlos al alcance, para salvar vidas, por qué no se ha utilizado el 80% de la sanidad privada? 2.200 camas, 140 UCIs que hubieran debido utilizarse para salvar vidas. No obtuve respuesta. Bueno, ya escuchó usted ayer a Chimo Puig, que pedía perdón por haber llegado tarde, por no haber dotado de material a los sanitarios, y reconocía que la situación le había desbordado. Vamos a recordar sus palabras. Els demane disculpes com a president de la Generalitat per no haver arribat a hora, per haver-nos vist superats en la falta de material protector inicialment davant un tsunami que ens ha sobrepassat a tots. Muy mal tiene que haberlo hecho, ¿no?, para que el propio Chimo Puig venga a pedir perdón y reconocer que les desbordó la situación. Absolutamente. Yo creo que hemos asistido a todos, que a nivel nacional es un reflejo de lo que ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Con la insistencia que hemos estado haciendo desde el primer momento, que eran necesarios los test, era necesario material de protección, era necesario equipación de protección individual. La gente estaba trabajando sin condiciones. Los de los centros de mayores, que es el área que yo me encargo y de alguna manera controlo a la señora Oltra, no tienen a fecha de hoy material suficiente. Incluso la señora Oltra puso en riesgo ella misma con su persona a las residencias de la Comunidad Valenciana, haciendo dirigirse a las direcciones territoriales a recoger el poco material, escaso material que tenían para su protección. Eso sí, había una bonita foto que acompañaba esa recogida de material, algo absolutamente lamentable desde nuestro punto de vista. El presidente Puig, cosa que le honra, pidió perdón. Pidió también sumar esfuerzos. La señora Oltra no pidió perdón, no hizo autocrítica. Veremos si esa expresión de querer rectificar le acompaña en las próximas semanas. Vista su gestión anterior, permítame que dude en ese sentido. Bueno, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha pedido la dimisión de Mónica Oltra. Usted no la ha pedido y está confiando en que pueda reconducir la situación. Veremos si eso ocurre o no, ¿no? Bueno, yo no he pedido la dimisión en estos momentos, eso es cierto. Ahora bien, yo ya le dije ayer a la señora Oltra que no era el momento, en estos momentos, en el estado de alarma, cuando todavía, cada día que pasa, con la improvisación, con la falta de material, con tantas cosas, no era el momento de hacer crítica ni exigir responsabilidades. Tiempo habrá, ya se lo dije, ya se lo esbocé ayer. Tiempo habrá, como también tendrá que haber tiempo para poder analizar con profundidad la mala coordinación entre sanidad y el área que ella gestiona. Muchas cosas, le he puesto el ejemplo de la ambulancia, le he puesto el ejemplo de las
cantidad de camas de la sanidad privada, de las UCI, de la sanidad privada que hubiera podido servir para salvar vidas. No se han entendido, han repartido órdenes contradictorias. En algunos departamentos de salud no permitían ingresos hospitalarios a los residentes, en otros, por contra, sí. Han enviado protocolos, muchos de ellos sin firma, sin publicar, sin logotipo. Ha sido un auténtico desastre. Y si la tragedia en la Comunidad Valenciana, créanme, si no ha sido mayor, ha sido gracias al trabajo de todos los profesionales de todas las residencias, no solo las públicas, como señala la señora Oltra, de todas las residencias, públicas o privadas. Pero créanme que se tendrán que depurar responsabilidades en cuanto pase todo esto. Pues nuestras condolencias por esas 394 personas mayores que han perdido la vida en esta crisis y efectivamente tiempo habrá para depurar responsabilidades. Elena Bastidas, portavoz de Política Social del PP Las Corts Valencianas, muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Muy amable, gracias. Gestión en Valencia, un día más hemos de abordarla. Sí, pues un día más vemos como, en fin, es que es curioso, ¿no? Porque los que más se han significado antes de llegar a los gobiernos por su radicalismo, por sus mensajes apocalípticos incluso para muchas cosas, por sus críticas exacerbadas, como la señora Oltra, que se dedicaba a aparecer con camisetas reivindicativas de todo índole y de toda índole y condición, resulta que este tipo de personajes, cuanto más radicales han sido antes de llegar al gobierno, ahora que están en el gobierno, más incompetentes se están demostrando. Y eso está ocurriendo tanto en el gobierno central como en los gobiernos autonómicos, donde la señora Oltra, bueno, y su partido Compromís, pues ya vemos que está incluso desaparecida en combate, ¿no? Y una vez más vemos cómo para gestionar sobra el radicalismo ideológico. Aquí pasa como en el sector privado. En el sector privado o haces cosas de calidad y vendes o cierras. En el sector público vemos que la ideología es el gran colchón salvador de la ineficiencia y de la ineptitud. También me hace mucha gracia que esa relación entre capacidad de gestión y rimbombancia o inutilidad o extremismo ideológico, porque claro, es que la señora consejera de Sanidad de la Generalidad de Valencia, la señora Barceló, es que su puesto, o sea, su cargo no es consejera de Sanidad, como tenemos aquí en Madrid. No nos lo perdamos, ¿eh? Es que es consejera de Sanidad Universal y Salud Pública. O sea, es que aparte de que el nombre es rimbombante... Eso es el mundo mundial. Claro, aparte de que es rimbombante y es ridículo, vamos a ver, ¿por qué Sanidad Universal en un gobierno regional? Eso para empezar, sería más apropiado ese nombre siendo la ONU. Bueno, se podría entender, ¿no? Pero si no... En la OMS. Bueno, sí, en la OMS también, pero y luego por otra parte, ¿pero cómo que Sanidad Universal y Salud Pública? Oiga, se podría haber llamado usted consejera de salud universal, salud pública y hospitales. Oiga, es que hospitales está dentro de sanidad, ¿no? Es que no hace falta poner nombres tan largos para luego además ser tan inútil, y dentro por Dios. De universal está todo. Claro, además. Bueno, Sigüenza, ¿cómo lo ves? Pues me parece, es que es un poco alucinante todo esto, que cuando más social tiene que ser la política de un gobierno, ¿no? La vicepresidenta es también consejera de Igualdad y de políticas inclusivas. Cuando más y social, de la mandanga también, algo así, ¿no? Bueno, yo digo, cuando más social tiene que ser las políticas, pues menos activos están. Cuanto más tienen que estar abanderando, señores, es nuestro momento, somos socialistas, somos gente que cree en lo público, somos gente que tal. Lo único que se hace es esconderse y si se sale, como acaba de decir Elena Bastida, es para atacar a lo privado. Es decir, ¿qué concepto tienen de lo social? Porque yo me considero una persona que sí que cree que hay que hacer políticas sociales, pero no puede ser simplemente retórica y demagogia. Tenemos que ir a lo mollar, tenemos que ponerlo en práctica y, no sé, este es el mejor momento para sacar lo mejor que uno tiene dentro y decir, bueno, lo voy a dar todo, tengo que estar... O sea, ir a ver residencias, ir a ver a la gente, estar al lado de los sanitarios, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Y lo mismo pasa con Pablo Iglesias, es decir, no te preocupes, yo llevaré las residencias, yo voy a cuidar de los mayores, yo soy de políticas sociales, lo social es lo nuestro, lo público, ¿dónde estás? ¿Y ha hecho ¿Dónde algo? estás? No, claro, por eso es lo que digo, Claro, es que incluso
estratégicamente, hablando de estrategia política, están dejando pasar la oportunidad de oro para demostrar que ellos pueden hacer algo bueno para los ciudadanos. Esto todo es postureo ideológico. Igual que los nacionalistas en Cataluña se envuelven con la bandera, con la estelada. Sí, antes la señora y ahora ya la bandera de Puerto Rico, esta, con todos los respetos a Puerto Rico. La cubana le llaman, sí. Sí, o la cubana, sí. Pues igual que ellos se envuelven con el tema del amor al terruño y parten del amor al terruño y a la patria chica, como se decía antes, para hacer una coartada de un montón de abusos y de incompetencias, esta izquierda radical y en mi opinión el PSOE también, se envuelve en cosas que nadie va a discutir en su sano juicio, como que haya una serie de servicios públicos que tienen que funcionar y funcionar bien, para a partir de ahí habilitar toda una política de estrategia de ingeniería, de gasto, de asesores, de mandangas que no sirven para nada. Y a eso también se le llama política social, ¿vale? Entonces, los ciudadanos lo que tienen que tener es una serie de servicios cubiertos y de necesidades cubiertas. Hay cosas que la iniciativa privada y el mercado y el libre juego de la oferta y de la demanda lo puede satisfacer perfectísimamente, que son la inmensa mayoría de las cosas, por cierto, y por tanto el sector público no debería entrar. Y cuando hablamos de garantizar determinadas cosas, como por ejemplo la vivienda, y cuando decimos que existe el derecho a la vivienda, se enuncia de esa manera, pero como dando a entender que porque la vivienda sea un derecho tiene que ser gratis, y eso no es así, porque los albañiles que ponen los ladrillos para construir una vivienda, a que cobran un sueldo, ¿verdad? Pues el arquitecto que diseña el inmueble también tendrá que cobrar, el aparejador, etcétera, etcétera, porque el que una cosa sea básica no significa que sea gratis, y esto es el quid o el fondo en cuestión de toda esta política social, que en muchas ocasiones nos envolvemos en fines que son buenos, pero con la excusa de esos fines los convertimos en coartada para meter a un montón de gente como asesores o para subvencionar chiringuitos, como decía Rejón, que hasta tenía que haber asociaciones de montaña subvencionadas en ese infame vídeo donde le pillaron confesando cómo hay que detraer ingentes cantidades de dinero público porque la militancia, como dijo Rejón, no vive solo del aire, camaradas. Pero claro, es que yo, yendo por donde tú estás diciendo, es decir, si la política social simplemente va a ser contratar a nuestros amigos o favorecer a las asociaciones que nos son afines, entonces, no sé, al final, ¿en qué le va a llegar al ciudadano? Nada, ¿no? Claro. Es decir, a mí me parece muy bien que alguien, bueno, no lo comparto, pero me parece legítimo que una persona crea que el derecho a la vivienda ha de ser universal y que el Estado tiene que proveer, como en la República Democrática Alemana, de una vivienda a todos los ciudadanos. Y se pongan como locos a hacer viviendas. ¿Vale? Muy bien, pero llévalo a la práctica. O sea, no te quedes en el artificio, en la espuma, en el envoltorio de la medida. Ponla y ahora vete al Congreso de los Diputados y sacas una ley en la que al final... no sé de dónde sacarás el dinero, dilo, vas a crear un montón de viviendas, de en qué lugar, con qué calidades, etcétera, etcétera. Pero eso no se hace. Lo único que estamos haciendo es hablar, atacar al otro, insultarle y, como denunciaba aquí la representante del Partido Popular, no hablar y no negociar y no llegar a acuerdos con los que también son representantes de los valencianos en este caso. Es decir, que no se olviden que esos que están ahí en el Congreso o en la Generalitat son también los representantes de ciudadanos y que hay personas que no piensan como ellos. Antes hemos estado viendo como el vicepresidente decía, yo sé que mucha gente piensa así. Y digo, pero tú ¿con qué, no sé, con qué derecho te arrogas a hablar por tantísimas personas? ¿No te das cuenta que también hay muchísimas otras que no piensan como tú? Piensan de otro modo. Tienes que ser respetuoso. Tú debes ejercer para todos. Exactamente. Como gobernante. Claro, es que en las campañas electorales se habla a tus seguidores, pero una vez te nombran, te tienes que olvidar de mensajes partidistas y representar a todos. Y eso es lo que olvidan en ocasiones. Así nos va. En fin, la verdad es que así nos va y peor que nos irá porque económicamente esta crisis no ha hecho más que empezar. Estamos todavía en la fase sanitaria que aún no hemos conseguido controlar. Hemos visto los graves errores de gestión que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez. Algunos gobiernos autonómicos todavía están pagando las consecuencias de esta crisis, insisto, sanitaria, que todavía queda mucho por delante. A partir del domingo tendremos a los niños en las calles. Veremos cómo evoluciona todo esto. Pero lo más grave es que después continuarán los problemas, ya no solamente en un aspecto sanitario, sino en el económico. Y las medidas que está tomando el gobierno, de momento, no parecen satisfacer a nadie, ni a los empresarios, ni a los emprendedores, ni a los comerciantes, ni a los autónomos. Hoy nos vamos a preocupar de
un asunto que está causando seria preocupación entre mucha gente. Es el tema de los alquileres, no para particulares, que ese asunto ha abordado ya el Gobierno el tema, sino los alquileres para los comerciantes, los que tienen una tienda y la tienen alquilada, los que tienen varias tiendas, los que las tienen en centros comerciales, que suelen ser propiedad de grandes fondos de inversión. ¿Qué pasa con ellos? ¿Les están perdonando el alquiler a pesar de que, porque tienen la tienda cerrada, o a pesar de tenerla cerrada lo tienen que seguir pagando, y eso que no están produciendo? Una pequeña pausa y les contamos cómo está el tema. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables.
Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. En estos días de confinamiento nos encontramos en nuestros domicilios, la verdad es que ocupadísimos por un montón de tareas, que si el teletrabajo, que si los niños, los deberes de los niños, las tareas del hogar, la compra, en fin, absolutamente todo. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en esta situación actual, llegar a afectar el sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que quédate en casa, pero hazlo con Calm Plus de Mundo Natural. Los comerciantes y los propietarios de negocios de carácter comercial están empezando a notar serias dificultades para afrontar parte de los gastos que mantienen sus negocios a pesar de llevar un mes cerrados por los efectos del coronavirus. El alquiler es uno de los más abultados, se representa en torno a un 25% del total y por eso varias organizaciones empresariales han lanzado un mensaje de alerta al Gobierno para pedirle que interceda y habilite mecanismos de ayuda y alivio en plena crisis por el COVID-19. Una de estas organizaciones es Acotex, la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid. Y Paco Cecilio es miembro de la Junta Directiva de Acotex. Don Paco Cecilio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿cuál es la situación que están sufriendo los comerciantes en este momento? Se ven obligados a cerrar su tienda, pero siguen pagando el alquiler de ese local. Javier, lo has explicado muy bien. Las asociaciones de comerciantes hemos estado implorando, pero literalmente implorando al Gobierno, ayudas para los alquileres. Y en lugar de ayudarnos, lo que nos ha terminado es de poner la soga en el cuello. Cuando hace unos días sacaron la famosa ayuda para los alquileres de las viviendas, que sí que están regidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos, se nos dijo que no lo podían interceder para nosotros o ante nosotros porque esto eran acuerdos privados entre partes y que ellos, entre acuerdos firmados por 2 partes libremente, no iban a meterse. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ante nuestra ayuda, ante nuestra petición de ayuda, lo que han aprobado es un Real Decreto antes de ayer por la tarde, donde nos deja literalmente con la soga al cuello. Y me voy a explicar, Javier. Nosotros lo que estábamos pidiendo es que si por Real Decreto Ley, por obligación, por fuerza de causa mayor, por improvisación y por mala gestión del Gobierno, nos han obligado a bajar los cierres de nuestras tiendas el 13 de marzo, que estamos con 0 ingresos desde entonces, 0 ingresos, lo que estábamos pidiendo es una ayuda para, lo primero, no pagar las rentas, es decir, que a ingresos 0, alquiler 0, durante el tiempo que durase el estado de alarma. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que lo que han hecho es favorecer a los grandes tenedores, a los grandes poseedores de los locales comerciales. Esto nos ha dejado sin ninguna capacidad de maniobra ni de negociación, porque cuando ahora vayamos a decirle a nuestro casero, oye, no te quiero pagar la renta durante los tiempos, de momento vamos 2 meses, camino de 3 y no se sabe cuándo vamos a abrir, porque el comercio junto con el ocio y la restauración vamos a ser los últimos de la famosa desescalada, el casero nos va a decir, que ahí está la trampa, no me pidas ayuda porque ya te la ha dado el Gobierno. ¿Pero qué es lo que nos ha dado el Gobierno? Que la renta de los meses que estemos cerrados se la podamos pagar a nuestro casero
cómodamente, y digo cómodamente entre comillas, con un interés al 0% de interés, valga la redundancia, los próximos 24 meses. Pero nosotros no queremos endeudarnos, no queremos pagar esas rentas, queremos que se nos condonen porque no podemos facturar. Estamos cerrados, Javier, cerrados, desde el día 13 con los cierres echados. La verdad es que el Gobierno está apelando mucho a la cadena de solidaridad entre el arrendatario y el arrendador, como con la esperanza de que se llegue a un acuerdo ante la mala situación y que el casero le perdone a uno las rentas. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, locales comerciales en grandes centros comerciales que suelen ser propiedad de enormes fondos de inversión, me imagino que la cadena de la solidaridad se rompe rápidamente, ¿no? Cero cadena, Javier, cero cadena. Esto es como ir al banco a decirle que te has quedado sin trabajo y que te perdone la cuota de la hipoteca. Ya pasó en la crisis del 2008 y 2012, que desahuciaron a miles y miles de familias por no poder pagar sus hipotecas. Pues este caso es igual. Lo que le han dicho a los grandes fondos de inversiones es: tranquilo, compañero, que no vas a perder ni un solo céntimo de tu inversión. Te van a pagar las rentas. Le vamos a decir a los inquilinos que les damos 24 meses para pagarte. Pero es que eso no lo queremos, Javier. Mira, un planteamiento muy sencillo. Cuando volvamos a abrir nuestros negocios, cualquier pequeño comerciante va a empezar con un saldo negativo de 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000 euros. Y te lo explico. El IVA aplazado, no condonado, aplazado. Las cuotas de autónomos aplazadas, no condonadas. Los alquileres aplazados, no condonados. Es decir, los gastos que tendríamos en 12 meses nos van a obligar a pagarlos en 7 o en 8 meses. Javier, eso es literalmente condenar al cierre al 50 o al 60% de los establecimientos. Efectivamente, y ahora en el caso de que no exista esa cadena de solidaridad, por ejemplo, si el comerciante decide por las bravas, bueno, pues no le pago a mi casero mientras dure esto. Está claro que a lo mejor el casero le deja vivir mientras dure esto, pero es que al día siguiente de que hayáis levantado la persiana va a venir reclamando los atrasos también. Claro, por supuesto, pero esa cadena de favores, que ahora te voy a contar una cosa de lo que ha pasado en solo 24 horas del Real Decreto, esa cadena de favores tú se la podrías pedir a tu casero. Si no existiera esta ley, te sientas con él, le lloras, le suplicas, le imploras, le haces un poco que se le ablande el corazón y a lo mejor te condona o te rebaja un 50% o te rebaja un 70% o según la capacidad de negociación que tenga cada uno. Pero en este caso no hay ninguna negociación porque ya se ha encargado el Gobierno de que no vayan a tener ni una sola pérdida de sus inversiones. Pero te voy a decir una cosa, Javier, en estas 24 horas ya ha habido algún centro comercial que ha mandado cartas reclamando los importes de los alquileres de marzo y abril. Hay que ser, Javier, desalmado para, con la que está cayendo en España, atreverse a pedir las rentas. Entonces, claro, aquí la única solución sería que el Gobierno asumiera claramente este asunto, cogiera el toro por los cuernos y o bien nos diera subvenciones directas o se hiciera cargo, no lo sé, de qué manera, porque el Gobierno no puede determinar la condonación de un particular. Lo que tendrá que hacer en todo caso será pagar ese dinero él, ¿no? Claro, pero si no puede intermediar, que tampoco interceda. Lo que ha hecho es, a favor de los grandes tenedores, facilitarles. Lo que dijo hace 15 días que no podía hacer, lo acaba de hacer. Cuando dijo hace 15 días que no podía legislar o que no podía meterse entre contratos privados, ahora sí que lo ha hecho, Javier. Literalmente lo que está pasando en esta crisis es que, como siempre, los peor parados seguimos siendo los que generamos el 80% del empleo en España. Las pequeñas pymes o las micropymes, porque no se nos olvide que la inmensa mayoría de estas empresitas son empresas con 1 o 2 trabajadores, que son los que creamos los puestos de trabajo. Recordar que desde la última crisis se han creado alrededor de 150.000 empresas en los últimos 6-7 años. Esas 150.000 empresas, Javier, son las que van a cerrar en 2 meses de estado de alarma. La verdad es que, según los datos que tenéis en Acotex, el tema va a ser dramático, ¿no? La caída de la facturación enorme y, al margen de vuestro sector, el textil y de los complementos, ya en general, el cierre de todo tipo de comercios va a ser espectacular. Pues mira, Javier, se vaticina los estudios, la semana pasada hablamos tú y yo de un estudio que había salido, dicen que va a cerrar alrededor del 50% de los comercios con esta ayuda, entre comillas, que nos han dado antes de ayer. Igual sube el porcentaje de comercios que no van a poder abrir. Y las bajadas de las ventas cuando se pueda abrir las tiendas, se habla de un 80%, Javier. Eso es literalmente insostenible.
En fin, pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Hombre, aún podemos confiar en que como el gobierno va cambiando de opinión cada 2 minutos y medio, a lo mejor dentro de los próximos 5 minutos ha cambiado de opinión y se le ha ocurrido algo que sea más útil para ayudar a los emprendedores en vez de este tipo de medidas. Don Paco Cecilio, de la Junta Directiva de Acotex, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo y buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bueno, José Francisco, estamos en lo mismo de todos los días. Empresarios, autónomos, pequeños emprendedores, grandes empresarios. Ninguno está contento con las medidas que está tomando el gobierno. No está solucionando el problema de nadie. Pues sí, es así. Es que esta crisis es muy compleja. Es una crisis que además no solamente afecta a algo tan fundamental como la salud de los ciudadanos, sino que luego va a tener unas consecuencias económicas que, bueno, todavía nadie puede predecir de una manera clara. El gobierno, como siempre, o como últimamente, va a golpe de improvisación, y ese es lo más grave. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos, o todas las medidas que se tomen, no solamente tienen un impacto directo, sino que luego tienen unas repercusiones indirectas a distintos niveles, ¿no? Aquí el Paco Cecilio hablaba bueno, hemos empezado hablando de los alquileres de los locales. Efectivamente, ¿cómo pueden ellos volver otra vez a abrir con una gran deuda? Pero a su vez, seguramente ellos tengan unos empleados que estarán cogidos a un ERTE y que seguramente tengan que readmitir, y readmitirán con una capacidad de negocio mucho más pequeña que la que tuvieron al principio, y tendrán que seguir manteniendo las cosas como si fueran como antes de la crisis, en una economía ralentizada, en unos momentos en los que la demanda seguramente de la mayor parte de los productos estará mucho más limitada, y en unas condiciones pues realmente desastrosas, ¿no? El gobierno tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar decisiones que vayan, pues eso, que sean multidisciplinares y como si dijéramos, tener en cuenta las segundas y terceras derivadas que tiene cada una de ellas, ¿no? Es decir, se habla mucho de Europa, se habla mucho de mediar, se hablan de pactos, ahora antes eran de la Moncloa, ahora son de San Jerónimo. Bueno, sí, se habla mucho de unidad, de todos juntitos en estos momentos de crisis. ¿Pero unidad para qué? ¿Para tomar qué tipo de decisiones? Exactamente, y esa es la historia, que tenemos que tener en cuenta todos. No puede ser que te reúnas con unos sindicatos, pero no con todos los sindicatos, como se ha reunido el gobierno. No puede ser que no te reúnas con los empresarios, o solamente te reúnas con unos empresarios, o cuando el vicepresidente habla de sus amigos, los empresarios, solamente hable de unos cuantos, olvidando a otros. Es decir, la visión que tiene este gobierno es muy a corto plazo, que le lleva a una improvisación fatal, y luego y se necesita, pues eso, pues efectivamente yo creo que se necesita un pacto de Estado, pero en el que participen todos, no solamente los que ellos quieran. Evidentemente. Yo, enlazando con lo que comentaba Paco Cecilio, la verdad es que no puedo entender cómo hay centros comerciales que son normalmente infraestructuras construidas por empresas especializadas en ese tipo de edificios, que construyen el centro y luego hacen una serie de locales y se lo alquilan a empresas y cobran... Suelen ser grandes fondos de inversión quien hace eso, que busca una rentabilidad de un 5%. Bueno, sí, pero quiero decir que hay otros modelos que también, hay otros centros comerciales que están construidos por empresas que se dedican específicamente a esto y tienen centros comerciales repartidos por toda Europa. También hay ese modelo, quiero decir. Pero en cualquier caso, con la independencia de la propiedad, no puedo entender cómo están exigiendo el pago de la renta en unas condiciones de falta de actividad económica por decreto del gobierno. A los propios dueños de esos centros comerciales que tienen los locales alquilados a todo tipo de comercios, de diferentes ámbitos de actividad, lo que les interesaría, en mi opinión, en todo caso, sería tener en cuenta que no se ha podido ejercer esa actividad económica y asumirlo como pérdidas en su balance, porque eso es mucho mejor hacerlo así, que el comerciante siga instalado en el centro comercial y no cierre la tienda, a que cuando vuelvan a abrir, ¿qué pasa? Un centro comercial que tiene a lo mejor 100 locales tiene 70 cerrados, y hasta que consigue poner en marcha otra vez esos locales, ¿qué valor añadido está dando ese centro comercial para que la gente vaya allí si están todos los locales cerrados por la crisis? La poca gente además que quiera consumir. Porque hay una cosa que es evidente, después del tsunami, del terremoto sanitario, viene el tsunami económico, y ante esta situación de incertidumbre máxima, yo no creo que mucha gente esté pensando en adquirir más que lo imprescindible para vivir, porque hay una incertidumbre máxima, no sabemos siquiera si va a rebrotar la pandemia, nos van a obligar otra vez a estar confinados en casa, porque esto se vuelve a expandir,
cosa que Dios no lo quiera, pero que parece lo más probable, habida cuenta de la incompetencia supina del gobierno. Entonces, yo no conozco a nadie que ahora mismo, las ventas de coches han caído un 60% en el mes de marzo, que leía los datos hace poco de Patronal, y era escandaloso. Una caída de ventas del 60%. En los concesionarios de coches en España trabajan 150.000 personas, solamente lo que es venta, dejando al margen talleres. O sea, es que es una debacle económica lo que se nos viene encima. Y las recetas tradicionales no pueden funcionar, porque como tenemos una situación sin precedentes, entiendo yo que no se podrá aplicar las mismas recetas de crisis anteriores, porque esto no es como en 2008, que hubo un problema financiero que afectó al sector inmobiliario, y el sector inmobiliario, como es uno de los 3 puntales de la economía española, junto con turismo y automoción, se vino abajo, y eso provocó que una parte de la economía española tuviera problemas, y eso afectó derivadamente a sectores que dependían de ese primer sector, que era la construcción. Pero es que aquí tenemos todos los sectores caídos: automoción por los suelos, turismo, evidentemente, y sector servicios, que además el 80% del PIB de la economía española es sector servicios. Y el sector servicios, como todo el mundo sabe, no exporta, sino que vive de la demanda interna. Por tanto, activar o producir ese efecto reactivador de la economía, de que unos empiecen a vender para poder tener dinero y comprar a otros, y a su vez mover esa otra parte de la economía, va a ser todo muchísimo más complicado. Pero para colmo de males, yo lo que veo es que ya hay voces perversas, ideológicas, que dicen que hay que aprovechar esto para cambiar el modelo productivo. Y luego hay otros que cuentan que para poder atajar esto, pues habrá que hacer una serie de recortes precisamente a las personas que están sacándonos de esta situación tan terrible, que son los funcionarios de la sanidad, los funcionarios de bomberos, policía, etcétera, etcétera. Es decir, es muy posible que a esos que son nuestros héroes al final se les aplique una rebaja salarial. Bueno, pero a ver, con el tema de los salarios públicos hay que tener en cuenta varias cosas. Ya a raíz de la crisis de 2008 salió, exceptuando profesiones que son de atención al público, como bomberos, policías, médicos, personal de enfermería, etcétera, etcétera, pero hay otros muchos sectores o muchos otros perfiles profesionales en la administración pública que no están para atención al público, que es muy distinto. Y que ahí se puede hacer recorte tanto de número de personas como de salario que cobran esas personas. No en vano, ya salieron informes en su momento que decían que los trabajadores del sector público cobran de media un 30% más que sus equivalentes en el sector privado. Hay igualdad de tareas, etcétera, etcétera, similitud de tareas, ¿verdad? Entonces, lo que no puede ser es que en España tengamos una población activa de 27 millones de personas, de los cuales casi 14 millones de salarios dependen del sector público, entre parados, jubilados, pensionistas y personas que trabajan para el Estado, ya sea con funcionarios por plaza y oposición o contratados laborales en cualquier modalidad. Esos son 13 millones de nóminas, y otros 14 millones de nóminas, 13 millones y medio en el sector privado. En puridad, la economía española está descansando sobre los 13,5 millones de personas que están en el sector privado produciendo dinero para pagar el sector público. Entonces, yo creo que el debate de la reforma del sector público en términos de eficiencia y de necesidad de cada puesto público que está en nómina, ese debate habrá que hacerlo, porque lo que está claro es que no hay dinero para pagarlo todo, y menos con esta situación de pandemia. Nadie dice que los médicos tengan que irse al paro, o nadie dice que tengamos que renunciar a tener una sanidad, pero lo que sí hay que ver es, dentro del gasto en sanidad, ¿cuánto estamos gastando en médicos, en operaciones, en quirófanos, en consultas de día? ¿Y cuánto estamos gastando, por ejemplo, en liberados sindicales, que en la sanidad madrileña hay 444 liberados sindicales en la sanidad? ¿Necesitamos liberados sindicales que cobren del presupuesto de sanidad para no hacer nada y para boicotear un montón de cosas y para no hacer operaciones quirúrgicas y consultas? No, por los liberados sindicales a la rúe del Percebe, que es donde tienen que ir, a la puñetera calle. Ahí estás mezclando distintas cosas. No, estoy diciendo, estoy hablando de la eficiencia del gasto público. Sí las estás mezclando. No, porque, estoy hablando de la eficiencia del gasto público. Perdona, mira, si las estás mezclando porque no estás hablando. Si queremos hacer una reforma o vamos a evaluar cómo está la función pública en España, no podemos circunscribirlo solamente a los sindicatos. Es un ejemplo. Sí, pero vamos a hablar de muchas cosas, porque hay estudios también que indican que no es que haga falta, no es que sobren funcionarios, sino que están más distribuidos y los cargos y las competencias que tienen no están bien repartidas. Es decir, la función pública no está atendiendo de una manera eficaz, en eso estoy de acuerdo contigo, a todas las necesidades que la propia administración del Estado demanda. Tenemos una
una función pública que está un poco con un modelo antiguo, que tiene que modernizarse, etcétera, etcétera. Pero no creo que nadie crea que, por ejemplo, en la justicia tengamos que recortar personal. A lo mejor no creo que nadie crea que ahora mismo tengamos que recortar en policías o en militares, etcétera. No, yo creo que hay que ir a un estudio serio, estoy en eso contigo de acuerdo, de cómo modernizar y cómo optimizar los recursos que tenemos. Y yo, personalmente, creo que antes que quitar o bajar el sueldo a los funcionarios, yo quitaría duplicidades en las administraciones, chiringuitos varios, donde pues bueno, colocan ahí a las personas que ya no pueden, bueno, que sobran en los partidos y les dan unas jubilaciones, pues, no sé, fantásticas. Yo lo de los chiringuitos te lo compro, evidentemente, pero es que, aun haciendo todo ese ajuste de eliminar gasto superfluo, mira, por ejemplo, hace unos meses salió un informe de la IREF, que a mí se me abren las carnes cada vez que lo recuerdo, que decía que en España, entre todas las administraciones públicas, se conceden del orden de, si no recuerdo mal la cifra, 36.000 millones de euros en subvenciones entre todas las administraciones públicas con presupuesto que hay en España. Gobierno central, autonomías, diputaciones provinciales, ayuntamiento, 36.000 millones. Bien. Según la IREF, de esos 36.000 millones, si no recuerdo mal las cifras, 16.000 millones, en 16.000 millones no estaba acreditado el gasto. Es decir, que no estaba comprobado si el fin para el que se dio la subvención se había cumplido o no. Eso ya en sí mismo es un despilfarro de tal calibre que es inaceptable. Y tú supongo que estarás de acuerdo conmigo en eso. Yo iría más allá. Y yo a lo que iría es, ¿y por qué tiene que haber ningún tipo de subvención pública? Porque esas subvenciones al final lo que hacen, en la inmensa mayoría de los casos, es generar agravios comparativos. Porque establecemos, no, a tales personas que cumplan tales características les damos una subvención de tanto, o a los que se presenten a esa subvención. Pero a otras mismas personas que tienen unas características un poquito diferentes ya no están ya no son susceptibles de recibir esa subvención, con lo cual, con el dinero de todos se ayuda a unos pocos y encima se crean agravios comparativos y discriminaciones. Mientras que si tuviéramos 36.000 millones de gasto liberado en toda España, porque no tuviéramos esas subvenciones, podríamos dedicar ese dinero, por ejemplo, a rebajar impuestos y que la gente tenga más dinero de su propio bolsillo que gana, de su propio trabajo, para su propio gasto. Que la gente sabe mucho mejor en qué gastar el dinero a veces que los políticos. O podríamos dedicar esos 36.000 millones a otras muchas cosas que son mucho más necesarias que a esas subvenciones que en muchas ocasiones, ya lo hemos visto, son subvenciones espurias, inconfesables y dadas a dedo a amigotes o amiguitos de. Sí, no, pero las subvenciones no es la función pública. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que el tema de cómo se dan las subvenciones puede mejorarse muchísimo, pero no es el modelo de administración, no estamos diciendo la estructura ni, por ejemplo, en el caso de los funcionarios y subvenciones, bueno, pues podríamos tener más funcionarios que miraran con lupa todo cómo se dan esas subvenciones y sobre todo cómo se está empleando y cómo se justifican, ¿no? El problema está aquí, no el problema, sino el quid de la cuestión está en que cómo se dan las subvenciones, qué modelo de Estado tenemos, etcétera, etcétera, todo viene dado al final por los políticos y por los partidos políticos, que son los que tienen al final que ejecutar las políticas. Y el problema está en que al final somos nosotros, no el problema, sino que los ciudadanos somos los que elegimos esos partidos. El ciudadano tiene que tomar conciencia de que efectivamente él tiene el poder de cambiar las cosas que le parece que están mal. Pues habrá que ver si efectivamente lo tiene, porque hay que fiscalizar a nuestros políticos y no siempre lo hacen bien. Como prueba, todavía nos quedan unos minutos para hablarles de esto, de una querella, una demanda que se presenta contra el ministro Salvador Illa. Resulta que los sindicatos médicos, los colegios de enfermeros y el sindicato mayoritario de la función pública, el CESIF, han decidido querellarse contra el ministro Salvador Illa por el tema de las máscaras fake. Tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos como los enfermeros, como el otro sindicato, consideran que el ministro Illa pues, ha incurrido en una negligencia enorme desde el momento en que distribuyó esas mascarillas que no reunían los requisitos de protección necesarias y que por tanto puso en grave riesgo la salud y la integridad del personal sanitario y muy especialmente de los médicos que han estado utilizando ese producto con el convencimiento de su idoneidad. Después resulta que cuando en el Ministerio de Sanidad se dan cuenta de que las mascarillas que habían distribuido eran defectuosas, sí, tardaron todavía 5 días en distribuir una orden de retirada inmediata y pidieron a todas las comunidades autónomas que las paralizasen, las bloquearan y las devolviesen. Pero claro, ya era tarde, ya se había hecho el daño. Es decir, que a la hora de ver que los políticos toman decisiones, también debe suponerse que toman decisiones adecuadas. Si las toman mal, a lo mejor hay que recurrir a los tribunales, como han hecho en este caso, ¿no?
Bueno, yo no sé si la manera mejor de pedir responsabilidades es ir a los tribunales. Desde luego es legítima. No seré yo quien la critique, pero lo que sí que es cierto es que tomar una decisión buena, como es dotar a los médicos de mascarillas y de protección, puede también, o sea, hay que hacerlo bien hasta el final. Es decir, creo que el problema aquí está en el tema de los intermediarios, de esas compras que se han hecho a China y que al final han resultado realmente fallidas, y ahí es donde José Francisco, habría que depurar. La culpa la tiene el responsable, y el responsable es el ministro de Sanidad en este caso, un Salvador Illa que fue preguntado por el tema de las mascarillas y que asegura que todo está en orden, que todos los lotes han sido revisados. Estas eran sus palabras. Van a someterse a los principios de transparencia que establece la legislación pública y, por tanto, se van a dar a conocer. Respecto a las mascarillas, es verdad que ha habido un problema con un lote de mascarillas. Nos comunicaron las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña que un lote de mascarillas FFP2 de un proveedor chino autorizado por el gobierno que cumplía todos los requisitos en material para ser distribuido y comercializado en la Unión Europea, pues presentaban dudas, fueron analizadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, a petición nuestra. Un lote cumplía los requisitos, otro lote presentaba problemas y se comunicó a las comunidades autónomas que retiraran este lote como así ha sucedido. Esto no puede ser. Vamos a ver, no le echemos la culpa al intermediario. Es el político el que decide comprar en China, utilizar a este intermediario, pagarle la comisión a este intermediario, y si luego vienen los problemas, el responsable es el que ha ordenado que se haga así, ¿o no? Evidentemente, y además es que esto de que el intermediario presente un sellito que ponga CE o que ponga otro tipo de, en fin, de acreditativo, ¿y por qué el gobierno da por sentado que ese sello acredita el tipo de mercancía que se está comprando, cuando además estás comprando a un proveedor que a lo mejor está directamente ahí en China? Pero es que por otra parte también hemos conocido que hay proveedores que están aquí en España, con stock aquí en España, que se han puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad y que no les han hecho ni puñetero caso. Hay en concreto un proveedor de test de PCR con capacidad de producir 10 millones de test aquí en España y no se le ha hecho ni puñetero caso, y lo ha dicho y ha estado circulando en medios, y no es un bulo porque esta empresa existe y ha sido certificado, ¿no? Y no se le hace ni puñetero caso. Y luego encima, para colmo de males, vamos a ver todavía otra incompetencia más de este gobierno, que es el famoso decreto de precios máximos de las mascarillas, que eso, por desgracia, va a provocar o desabastecimiento del mercado en general, o por lo menos a los farmacéuticos. Claro, pero es que vamos a ver, una cosa es que tú impidas unos precios que sean especulativos, que en eso todos podemos estar de acuerdo en esta situación, pero para eso tienes que hacer las cosas con sentido. Porque, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha hecho el ministro de Comunismo, el señor Garzón? Lo que ha hecho es poner un precio máximo, un PVP, un precio final, de 0,96 céntimos la mascarilla, sin tener en cuenta, primero, cuántas mascarillas estaban ya compradas por los comercios a precios mucho más altos de los que tú has puesto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que el precio máximo se tenía que haber puesto en origen, en función de los costes de cada fabricante y en función de los costes de almacenamiento y distribución hasta llegar al punto final. Porque una cosa es que no haya incremento de precio entre el fabricante y el vendedor final, porque no haya ganancia, y otra cosa es que a toda la cadena de suministro no se le permita cubrir sus costes porque lo pones a un precio de venta final por debajo del de mercado y por debajo del de los costes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya hay proveedores que están diciendo, no, yo a este precio no vendo mascarillas, incluso por internet. No, pero César, es lógico, porque ya han comprado mascarillas a su proveedor más caro que ese precio. Si las sacan a ese precio, pierden dinero. Claro, pero lo están haciendo... Entonces, ¿qué van a hacer? Pues dejarlas ahí quietas hasta que vuelva a autorizarse un precio libre, Claro, ¿no? porque no van a vender a pérdida como en Venezuela, que es lo que pasó. ¿Y ya estamos otra vez con Venezuela? Pues sí, estamos otra vez con Venezuela, porque cuando comenzó la inflación, ¿qué hizo la dictadura venezolana? Obligar a los comercios a vender los productos al precio oficial, que era siempre mucho más bajo que lo que le había costado a los comerciantes. Y al final los comerciantes se arruinan y tienen que cerrar, y al final no hay comercios donde comprar nada. Claro, yo estoy ahí de acuerdo. Creo que si uno está en el mercado y uno sabe, quiero decir, tienes que comprar en un mercado internacional, tienes que jugar con las reglas del mercado internacional y no puedes tú luego imponer unas medidas, vamos a llamarlas así muy suavemente, imaginativas, para que el ciudadano al final se vea beneficiado,
que vayan en contra del mercado. Es decir, si tú quieres realmente que bajen los precios, pues inunda España de mascarillas. La demanda, el exceso de oferta bajará el precio y ya está. Es como estábamos al principio. Al principio las mascarillas valían muy poco, quiero decir, antes de la crisis. ¿Por qué? Pues porque no había una demanda muy alta de mascarillas. Ahora hay mucha demanda, suben los precios. ¿Quiere usted bajar los precios? Pues inunde España de mascarillas. Para eso tendrá que comprar bien, tendrá que hacer unos test de calidad, tendrá que, no sé, que fiarse que ese sello de la Unión Europea pues sea el verdadero y no sea un fake, etcétera, etcétera. Que se vayan a esos fakes y a esos bulos, compren bien y lo que no se puede hacer es eso, imponer por Real Decreto unos precios que al final creo que el mercado les va a responder pues de la manera más cruel, que es afectando a los ciudadanos. Y además que son unos precios máximos, que son precios finalistas, que son precios tasados, porque hay otra forma de decretar unos precios máximos, pero respetando la escala de costes del productor y de los distribuidores, que es cada engranaje del sistema o cada parte de la cadena de suministro vende a coste. Punto. La empresa que fabrica vende a coste, para ni ganar ni perder. El distribuidor vende a coste, es decir, a mí transportar estas mascarillas desde Palencia, donde se han fabricado, hasta Barcelona, que las llevo, me supone X cantidad de dinero por el transporte, por el camionero, por el camión, por el combustible, por los seguros y por el almacenaje, y esos costes yo los tengo, por tanto los repercuto al precio, pero no le meto otro porcentaje más de ganancia. Eso sí que hubiera sido un decreto de precios máximos razonable y sensato, para evitar la especulación, para evitar el componente final. Aunque haya un pequeño porcentaje de beneficio, el problema es estipular que se obliga a vender a un precio cuando los suministros ya existentes han sido adquiridos a un precio superior. Eso es lo que sí, Javier, eso es una parte del problema, tienes toda razón, pero hay otra parte del problema, que es a futuro, si hay unos precios máximos que están por debajo del coste del mercado, no venden. Hay que establecer también unos precios de coste y en todo caso un porcentaje de beneficio razonable. O por lo menos de cubrir coste, pero no permitir la especulación. Claro. En fin, con estas nos encontramos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Don José Francisco Sigüenza, gracias un día más por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias César Sinde también por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier, un placer. Son días muy especiales, días en los que, la verdad, los abuelos echan de menos a sus nietos. Son días en los que, bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto con nuestros seres queridos. Cualquier abuelo puede mantener una videoconferencia con su nieto a través del WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Que no sabe usted manejar el WhatsApp? Pero sí es bien fácil. Fíjense, nos vamos a despedir con un vídeo realmente instructivo, que es gentileza de 8 Mediterráneo. Explica muy clarito a cualquier abuelo cómo hacer en el móvil para, dándole a un botón, poder tener una videoconferencia con su nieto. Es algo que presupone todo un regalo en estos días en los que los abrazos parecen lejanos y hay que darlos a través del teléfono, y mucho mejor con videollamada. Con ese vídeo les dejamos, nos despedimos, hasta una próxima ocasión, aquí en Los Intocables. ¿Echa de menos a la familia y amigos? Puede hablar con ellos en tiempo real a través de WhatsApp. Tome nota, le enseñamos cómo puede hacerlo. Primero, busque este símbolo en su móvil. Presiónelo una vez con el dedo. Ahora busque a la persona con la que quiere hablar. ¿No la encuentra? No se preocupe. Presione sobre la lupa que hay en la parte superior derecha. Ahora introduzca el nombre de la persona con la que quiere hablar. Presione sobre el nombre una vez. Y ya casi está. Busque el símbolo de la cámara. Está a la derecha del nombre de su amigo o familiar. Presione una vez con el dedo. Ya está llamando. No es inmediato, tenga un poco de paciencia. Y ahora espere a que le respondan. ¡Hola, abuelos! ¿Qué tal están? Hola, guapísimas. Os quiero un montón. Os echo de menos, pero pronto os voy a chuchar bien. Un besito también a vosotras. Os quiero. Muchos besitos.